Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 al 47. Le vamos a dar lectura a la palabra del Señor esta mañana. Dice en las Sagradas Escrituras, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El 39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto todos el Señor nuestro Dios llamare. En el 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. En el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra, y esperamos, Padre, que tú hables a nuestros corazones y que todo lo que se diga acá, Señor, sea para honrarle a usted. Bendiga a cada uno de los que nos encontramos en este recinto, y gracias, Padre, porque nos permite abrir esta iglesia y tener un lugar donde congregarnos, Padre. Ahora pues, Señor, nos ponemos en sus manos y esperamos que usted hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Siéntese. Le acabamos de dar lectura a una porción de versículos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 38 al 47. El tema que tengo para compartir con usted lo he titulado La vida de los primeros cristianos. Las Escrituras registran cómo era la vida de los primeros cristianos, y esta vida era diferente a la que hoy se vive como cristiano, totalmente diferente. En Hechos de los Apóstoles, el doctor Lucas se dedica a explicar, él no era discípulo de Cristo, pero era el médico de cabecera de Pablo, y escribe todos los eventos que ocurrieron en ese tiempo y que hizo el Espíritu Santo, las señales que hizo, y se las escribe a Teófilo. A este hombre le explica detenidamente todo lo que había acontecido en aquel tiempo. En el propósito del Evangelio, adelante, el propósito del Evangelio era llevar a las personas al conocimiento de la verdad. El niño tiene clases allá abajo, si quiere mandarlo allá abajo, tiene clases. Perdón. El propósito del Evangelio, cuando se predica la verdadera doctrina, hay resultados en todo lo que se enseña. En la apertura del Evangelio, Pedro dio a conocer, el plan de Dios para las personas que estaban escuchando. En Hechos de los Apóstoles, hermanos, en aquel tiempo se reunieron muchas personas para una fiesta que se realizaba allí. La promesa era para el pueblo de Israel, no era para todo el mundo, sino para el pueblo de Israel, ya que se habían reunido de todas partes del mundo para las fiestas de Pentecostés. Cada año, cuando era esa fiesta, toda la nación de Israel se reunía porque estaban en el exilio. Unos vivían en Grecia, otros estaban en diferentes partes del mundo. Entonces todos se reunían para esa fiesta muy especial. Y nuestro Dios sabía que eso iba a acontecer,
Por eso les ordena a los discípulos que se queden allí, en Jerusalén, y que esperen el momento. Y dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles que eran 120 personas las que estaban reunidas. El mensaje era claro, hermano, la salvación estaba dispuesta para ellos y la vida que se vivía en aquel tiempo, hermano, se desarrollaba en medio de generaciones perversas y malas, porque la Escritura lo registra. El deseo de Dios era claro y era transformar su vida y hacer de ellos una iglesia que le adorara y le sirviera y que marcara la diferencia entre el fariseísmo, la religión de los fariseos, los saduceos y todas las religiones que había en aquel tiempo, que marcara una diferencia entre ellos y los otros. Y la diferencia se marca, hermano, cuando Pedro empieza a predicar el evangelio, lo que acabamos de leer. Por ejemplo, en el versículo 38, si leyéramos en contexto todo el desde el capítulo 1 hasta llegar al versículo 38, viene declarándoles lo que le aconteció a Cristo, lo que hicieron. Y en el versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Y eso, hermano, era importante porque habían de todas partes del mundo judíos que se habían criado, hermano, en diferentes regiones del mundo. Cuando esto ocurrió, hermano, habían llegado a esa fiesta. Entonces, formaban parte de la casa de Israel. Y la casa de Israel es Jacob, son las 12 tribus de Israel. Y las 12 tribus de Israel estaban concentradas ahí. Habían llegado a esa fiesta, porque para ellos esa fiesta era muy importante. Entonces Pedro les dice, sepan ustedes que esto fue lo que ocurrió. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer si cometimos un error? Por generaciones no creímos lo que Dios había establecido. No todas las 12 tribus, hermanos, creyeron, pero las personas que estaban allí, los que dijeron qué vamos a hacer, eran los que habían creído. Porque así es el mundo, hermano. Israel es una nación bendecida por Dios, hermano, pero no todos creen en lo que Dios ha hecho. Y hasta el día de hoy no creen en el Mesías. Entonces, Pedro les dijo, sencillo, práctico lo que tienen que hacer. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Y dice en el versículo siguiente, de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros, dice, para vosotros es la promesa. No es para otro mundo, la promesa no es para otras personas, perdón. La promesa era para Israel, hermano. Y ese era el propósito por el cual Dios mandó a su Hijo a morir por ellos. Pero al rechazo de Israel, cuando ellos rechazan totalmente a Dios, entonces es cuando el evangelio se esparce por todo el mundo, porque es orden de Dios. Dios lo ordenó así. Dios los endureció de corazón, dice, y para que el evangelio fuera llevado a los gentiles y conociéramos de Dios, hermano. O sea, cortó las ramas naturales según el libro de Romanos, capítulo 11, quita las ramas naturales del olivo verdadero y agarra del olivo silvestre y hace un injerto. Entonces el olivo silvestre somos nosotros, hermano, porque no tenemos nada que ver con el Dios de Israel. Esa es la nación elegida de Dios. Pero Dios estableció que para cada uno de nosotros se conociera el evangelio al rechazo de ellos. Por el momento ellos no creen en el Mesías, pero va a llegar el momento que sus ojos van a ser abiertos y van a creer en lo que realmente vino a ser Cristo hace miles de años atrás. Y es donde va a comenzar otra etapa en la vida de ellos. Pero en esta parte que estamos viendo, ellos estaban reunidos y Dios tenía que fundar una iglesia. Y la iglesia que se fundó no fue la de Roma, quiero que entienda. Se fundó la iglesia novotestamentaria compuesta únicamente por judíos, por el pueblo de Israel. Esa es la primera iglesia. Es la que se fundó. Entonces, de ahí para adelante es cuando se van añadiendo más gente y cuando el evangelio es esparcido ya a diferentes naciones, ya cuando aparece Pablo como un abortivo, lleva el evangelio a diferentes naciones. De hecho, dice la Escritura, registra que fue hasta España a llevar el evangelio.
Entonces, en las revueltas que hubo, hermano, en los concilios que han habido, fue que se fundó el catolicismo, pero no es la primera iglesia de Dios, ¿ok? Eso lo hizo Constantino. Quiero que entienda que la primera iglesia que se fundó por judíos. Es la iglesia novo testamentaria. ¿Ok? Lo demás lo hicieron para detener todas las matanzas que estaban haciendo. Le dije el miércoles pasado que Nerón había incendiado toda Italia con antorchas humanas. Y esas antorchas humanas eran compuestas por creyentes. Entonces, para detener todo lo que tenían, el problema que tenían, entonces nace este otro emperador que es ¿cómo se llama? Constantino, y funda una sola religión. Cambió la historia, hermanos. En el calendario hebreo, en el lunar, el día comienza a las 6 de la tarde. Eso es lo que comienza, a las 6 de la tarde. No es como el de nosotros. ¿Ok? Comienza a las 6 de la tarde. Entonces tuvo que hacer un cambio. Constantino hicieron todos los reformadores un cambio y basaron todas las cosas al calendario romano. Y esa es la razón por la cual nos encontramos esta mañana acá. Roma hizo lo que quiso, pero Dios estableció otra cosa. Así que el día del calendario judío comienza a las 6 de la tarde. Por eso es que no cuadran las profecías, hermano. Cuando el hombre usa el calendario romano, no va a cuadrar jamás las profecías. Esto se lo paso gratis, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, y con otras muchas palabras, dice, testificaban y les exhortaban diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Y continuamos en eso, hermano. El evangelio llevado a todas las personas y en medio de un mundo que estamos viviendo, un mundo perverso, un mundo que no se le mira que vaya a ser transformado, ¿me entiende? O que la gente vaya a cambiar, sino que incluyendo, hermano, al tal que ya nos convertimos en personas religiosas, en personas, hermano, que ya no somos ni tan siquiera una copia de lo que era antes el cristianismo, unos 40 años atrás, hermano. Y nos convertimos en personas religiosas en medio de una generación mala y muchas iglesias participan de todas sus actividades. Entonces, ¿qué hacer? Simplemente es estudiar, analizar y hacer una transformación en nuestra vida porque Dios siempre nos da una oportunidad para hacerlo. ¿Ok? Entonces, dice el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Israel no se componía con 3,000 personas. Eran 12 naciones que estaban allí. De todas las tribus de Israel había llegado a concentrarse en esa fiesta. Y de todos esos, hermanos, solo creyeron 3,000 personas. Y esas 3,000 personas fueron las que compusieron la iglesia nuevo testamentaria. De ahí para adelante se fueron añadiendo más personas porque se siguieron fundando más iglesias. Pero esta era la base. Y esta es la base la cual Dios ha dejado que nosotros sigamos como un ejemplo. ¿Cómo se debe de vivir el cristianismo? ¿Cómo debe de ser? Muchos de ellos, hermanos, tomaron la decisión de arrepentirse y ser salvos. Buscaron el perdón de sus pecados y sus vidas fueron restauradas y cambiadas por el poder de Dios. Cuando ellos deciden arrepentirse, su vida es transformada y es cambiada. Y ese es el problema, hermanos. Si hoy nosotros no nos arrepentimos, jamás va a haber un cambio en nuestra vida. Yo me puedo arrepentir de lo que hoy hice en la mañana. Me puedo arrepentir si a usted lo ofendí o no lo saludé. Me puedo arrepentir de eso. Y mañana lo puedo volver a hacer. Y me puedo volver a arrepentir. Pero no estamos hablando de un arrepentimiento así. No estamos hablando de ese arrepentimiento cuando usted juzga a una persona y se arrepiente y le duele, pero sigue haciéndolo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un arrepentimiento que transforma, cambia a las personas. Y eso fue lo que ocurrió aquí. No hubo un arrepentimiento nomás porque dijeron somos culpables porque crucificamos a Cristo. No, reconocieron que habían cometido un error. Y hicieron una transformación con el poder de Dios y cambiaron la vida y las escrituras, eso es lo hermoso de la Biblia, que lo registra, lo deja registrado para que nosotros, hermanos, para que nosotros aprendamos lo que realmente es un verdadero arrepentimiento. Lo que realmente es la unidad. Lo que realmente es ser un verdadero cristiano. Porque es fácil sentarse y venir a una iglesia, eso es lo más sencillo, lo más práctico.
Yo puedo estar aquí, saludarlo con usted, puedo criticarle su vida, puedo ver sus errores. ¿Ese es el cristianismo? No, lamentablemente no es eso, hermano. Eso lleva a otro lugar que se llama infierno. El cristianismo es todo lo contrario. Es un cambio, es una transformación. Usted se convierte de tiniebla a luz. Usted se convierte en un guía de las personas, sin necesidad de predicar el evangelio, sin necesidad de hablar. Con su testimonio, usted puede transformar la vida de las personas. La actitud de nosotros, la forma como nosotros somos, como nos comportamos en la iglesia, deja mucho que desear, hermano. Y no solo en nuestras iglesias, en muchas iglesias. Tiene que haber una transformación. Y esta iglesia, hermano, había de todas partes del mundo y la formaron. Y cuando ellos reconocen que había un problema en sus vidas, se arrepienten y se entregan a Dios y hay una transformación en sus vidas. Inmediatamente, hermano, en fracción de minutos hubo la transformación. No pasaron meses, ni días, ni años. En transformación en minutos fueron transformados y se dieron cuenta que habían cometido un error y que tenían que rectificarlo en el transcurso de sus vidas como creyentes. Y es lo que a nosotros nos hace falta, hermano. A nosotros se nos hace fácil, hermano, enojarnos con el hermano, pararle una cara al hermano. Eso nos hace fácil. Y pensamos que estamos bien con Dios, hermano. No hay peor error, hermano, el no reconocerlo uno mismo que está mal. ¿Ok? Entonces, estas personas reconocieron, hermano. Entendieron que estaban mal. Entonces toman una decisión y su decisión fue pedir perdón. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. O sea que Él nos puede perdonar. Dios es claro, Él nos puede perdonar si nosotros le confesamos a Él nuestros pecados. Pero también en el libro de Efesios, en el capítulo 1, también Efesios registra que nosotros podemos hacer también, pedir perdón. En el Efesios capítulo 1, versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, que si nosotros queremos ser transformados y cambiados, tenemos que arrepentirnos y pedir perdón y hacer un cambio radical en nuestra vida. Y esto no es de que hoy dejo una cosa, mira, no, es de renunciar a todo el estilo de vida que estábamos viviendo. Y eso fue lo que hizo esta iglesia. Ahora, la unidad en la iglesia es otra de las cosas, que esta iglesia marca la diferencia. Pero ¿qué significa? Significa unidad. Según la Biblia, hermano, según los textos bíblicos, la unidad cristiana, según la definición de la Biblia, es un estado de unidad y armonía. Es un estado que yo estoy de acuerdo con usted y usted está de acuerdo conmigo y yo estoy unido con usted. No solamente, hermano, cuando yo estoy en la iglesia. No solamente aquí cuando nos vemos, sino que esa unidad sigue saliendo de la iglesia, estando en mi casa, fuera de la iglesia. Si yo me fuera de aquí para otra nación, esa unidad debería de continuar. Esa iglesia, hermano, se mantuvo en ese nivel por muchos años, hasta que Roma cambió la historia. Y para cambiarla tuvieron que destruirla, tuvieron que perseguirlos, hermanos. De toda la historia, de todas las iglesias, por eso se escribe, en el Apocalipsis se escribe a 7 iglesias, hermano, y se las hace ver todos sus errores. Todos sus errores. Y la única que existe es la iglesia que está en Turquía. Es la única, hay una iglesia que todavía sobrevivió por siglos, se ha mantenido. Pero lo que quiero decirle, hermano, que la unidad, hermano, no solamente es la armonía y aparte de la armonía, la unidad, la armonía, el amor, hermano, entre creyentes, el amarnos entre nosotros, hermano. Y el amarnos entre nosotros no es solamente un mandamiento que nos metemos en la mente y decimos, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. No es eso, hermano. Es ponerlo en práctica, es respetarlo a usted, es respetar a Dios, es que usted sea parte integral de mi vida y que yo lo proteja, lo cuide, en vez que lo destruya. Ese es el verdadero amor. Y eso era lo que era esa iglesia. Esa iglesia era lo contrario de lo que nosotros hoy en día somos, hermano. En las iglesias de hoy se encuentra egoísmo, odio, rencor y todas esas cosas, hermano. Y si alguien te llama la atención, no estás de acuerdo, te enojas.
hay rebeldía, hay soberbia. Entonces, por eso, y no hay unidad, por eso es que las iglesias no crecen. ¿Cómo Dios puede confiar a una persona? ¿Cómo Dios puede traer a alguien de que viene destruido por Satanás y sentarlo acá para que nosotros lo protejamos? Si no estamos unidos, no lo vamos a proteger, porque lo vamos a ver indiferente. ¿Ok? Esta iglesia no, hermano, esta iglesia protegía. Por eso más adelante vemos que se unen más, hermano, se hace una iglesia de 5,000 personas y sucesivamente va creciendo hasta el grado de que tienen que elegir personas para que ya empiecen a predicar y mandar misioneros, hermano. Pero si nosotros, hermano, no hemos entendido eso, aunque pasemos años acá y no lo entendemos, hermano, nos vamos a morir sin comprender cuál era el plan y el propósito de Dios. Sé que somos de diferentes culturas. Bueno, yo soy salvadoreño, hay salvadoreños aquí, nicaragüenses, guatemaltecos, pero ustedes son de México, hermano. Pero de cada estado, a cada estado hay una diferencia, se marca una diferencia de cada estado. No todos piensan igual, hermano, porque el país es grande. Por ejemplo, si hablamos de gente de Guadalajara, hermano, y la comparamos con gente de Chiapas, hay una gran diferencia, hermano. Los de Chiapas son vistos menos porque aquellos están más altos. Porque aquellos tienen mejor cultura, mejor desarrollo. Y esa es la diferencia que hay, hermano. Y podemos poner también, hermano, no, aunque le dé risa, es la verdad. Es la verdad, hermano. Entre ustedes mismos, ustedes conocen cultura, se hacen burla entre ustedes mismos. De hecho, se creen más que otras naciones. Y otras naciones se creen más que otras, y sucesivamente. Pero cuando ya conocemos a Dios, hermano, se rompen todas las barreras, hermano. Se rompe la barrera de la cultura que nosotros traemos arrastrando de nuestras naciones. Y nos convertimos en un solo pueblo, en una sola nación. Tanto que Dios va a hacer esto, hermano, que va a unir a Israel con los gentiles, hermano, y va a ser una sola nación. De hecho, en el plan de Dios ya está. De hecho, ya lo injertó. ¿Por qué no lo entendemos nosotros? ¿Por qué no entendemos, hermano, que esta niña es igual que ella? Y que ella debería amarla a ella y ella debería amarla a ella. ¿Por qué no entendemos que este hermano que está atrás debería amar al otro hermano? ¿Por qué no lo entendemos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que nos... Si llevamos la misma sangre, el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo y el mismo propósito y el mismo plan. ¿Por qué no lo entendemos? Solo hay una razón en la Biblia. No hemos conocido a Dios. Porque cuando se conoce a Dios, hermano, se marca la diferencia. Según lo que yo estoy viendo allí. ¿Entienden, hermano? Y no estamos hablando de estatus social, porque usted puede tener dinero, yo puedo ser pobre, usted puede tener mucho dinero, puede tener carrera universitaria, lo que usted quiera. Yo no puedo haber ido a la escuela. Pero ¿sabe qué? Ante Dios, tanto usted como yo, somos iguales. Somos iguales. Yo soy ministro del Evangelio y jamás me he dado el grado de pastor, porque no lo soy. Soy ministro del Evangelio. Pero eso no me quiere decir que porque yo soy ministro del Evangelio yo soy más que usted. No, soy igual que usted. Y ante la presencia de Dios somos iguales. Tanto usted va a dar cuenta de lo que usted hace como lo que yo hago. Que lo que yo desarrollo es más delicado, es verdad. Pero ante Dios, hermano, a la hora de entregarle cuenta, vamos a estar en el mismo lugar y en la presencia del mismo Dios. ¿Entienden eso? ¿Pueden entender? Entonces, si entendemos eso, hermano, entonces, ¿por qué no nos queremos? ¿Por qué no nos amamos como hermanos en Cristo? ¿Por qué no estamos unidos? ¿Por qué no vemos eso? ¿Por qué tratamos nosotros de hacer el trabajo del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo debería hacer su trabajo? Podemos hablar, hermano, yo me puedo aprender los versículos de unidad y todo lo que usted quiera. Pero la unidad, hermano, según la Biblia, la unidad cristiana, según la definición de la Biblia, es un estado de unidad, de armonía y amor entre los creyentes. No se trata de mera uniformidad, sino de una profunda conexión espiritual que refleja la relación entre el Padre y el Hijo
y su Hijo Jesucristo. Esa relación que tenía Cristo con su Padre es el ejemplo. Y de esa relación, como la tenía el Padre con el Hijo, deberíamos de tenerla nosotros con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con nuestros hermanos en Cristo. Esa es la Biblia, hermano. Esa es la Biblia. Por eso en la Escritura encontramos tantos pasajes, hermano. Por ejemplo, encontramos uno que nos soportemos unos a otros. Por lo que le acabo de decir, porque en su país, de estado a estado, hay una diferencia. Hay una diferencia muy grande, hermano. Muy grande. ¿Será que en el mío, como es tan pequeño, hermano, ya solo vemos gente que a veces que no es nada y se cree, ¿me entiendes? Pero la verdad, hermano, la verdad es totalmente diferente. Pero sí, yo he hablado con muchos y he visto la diferencia. E incluso aquí lo puedo ver, hermano. ¿Ve? Entonces no debería de ser así. Yo pienso que no debería de ser así. Pienso que debería de ser diferente porque somos un solo cuerpo según las Sagradas Escrituras. Ahora, esa unidad, hermano, nos llevaría a tener una relación con el Padre. Si no hemos implantado esa relación con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo, es como podemos avanzar. Si el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo me enseñan a amar a las personas, que es un mandamiento, entonces no es solamente teología bíblica, no es solamente meditación, no es solamente guardarlo, sino es practicarlo. Es muy difícil amar a las personas. Si en los hogares, hermano, no se aman, imagínense, hermano, ¿en qué cielo vamos a vivir? Es la pregunta. Según las Sagradas Escrituras, ¿ok? Ahora, una iglesia saludable se mantiene firme, se mantiene unida, siempre está creciendo y está interesada en ayudar al prójimo. Esa es una iglesia saludable, hermano. Ahora la pregunta es, ¿somos nosotros una iglesia saludable? Es la pregunta que debería venir a nuestra mente, a su mente y a mi mente. La respuesta la tengo yo en mi corazón, la respuesta la tiene usted. Somos una iglesia saludable, porque esta iglesia era una iglesia saludable, en el sentido que estaba unida, según lo que estamos viendo. Esas 3,000 personas, hermanos, estaban de común acuerdo. Estaban unidas en todos los propósitos. Entonces, Dios, en la siguiente predicación, Dios confía y les añade otro grupo de personas, porque sabían que tenían la capacidad para mantenerlo unidos. Y no los estaban manteniendo unidos, hermanos, con las tradiciones del mundo. Los estaban manteniendo unidos con su misma persona, con el ejemplo de ellos. Por eso cuando se religen los diáconos, dice, o los siervos, usé la palabra diácono, aunque no aparece en la Biblia, pero un diácono se le transformaron y le pusieron, en vez de poner siervo, le pusieron diácono. Son los cambios que hicieron. Pero quiero decir, cuando eligen esos 6 siervos que buscan entre ellos, ¿cómo lo pudieron encontrar en 5,000 personas, hermano? Porque de las características de cómo los querían. Y los encuentran para que sean apoyo en la obra. Porque eran personas que estaban unidas, hermano. Eran personas, hermano, que marcaron la diferencia. ¿Y sabe qué? El respeto tiene mucho que ver acá. El respeto tiene que ver mucho acá. ¿Entendieron, hermano? Ahora, cuando la iglesia, hermano, no está unida, causa división y se convierte en una iglesia sin temor de Dios y sin respeto a los demás ni a los líderes, hermano. Cuando la iglesia, hermano, no está unida, se convierte en una iglesia destructiva. Causa divisiones y aparte de eso, hermano, le falta el respeto a los líderes. Ese hermano que está allá, lo voy a poner de ejemplo, el hermano Fernando. Yo me he dado cuenta, y fíjense que no somos una iglesia grande, es el problema, que no somos una iglesia grande. Si fuéramos una iglesia grande, ni cuenta tuviéramos en esto. Pero él les dice a ustedes, hermano, siéntense adelante, y les dice a dónde se van a sentar. ¿Le obedecen? Usted se sube en su burro y dice, aquí me voy a sentar y punto. O sea, y no lo estoy defendiendo, ¿ok? O sea que lo que él dijo no vale. Pero si lo que él dijo se lo dijo Dios, entonces tiene un valor. En el cual usted, cuando llegue a la presencia de Dios, se va a enfrentar a eso. Entonces, eso
nos hace ver a nosotros mal ante los ojos de Dios. Eso quiere decir que no somos obedientes, porque no somos una iglesia que estamos unida. ¿Se da cuenta? Cuando yo le digo algo y usted me mira con ojos como de enemigo, como que me quiere destruir, porque le estoy llamando la atención, eso quiere decir que usted no está de acuerdo, que usted no está unido conmigo. Entonces eso es lo que causa división en las iglesias, hermano. Cuando usted no se pone de acuerdo con los hermanos, hay muchas cosas que pudiéramos decir, hermano. Entonces son las cosas que Dios no quería en esa iglesia. Por eso la transformó y la cambió. Porque las personas reconocieron que estaban mal anteriormente. Mientras usted no reconozca que está mal, usted jamás, escúcheme, vaya donde vaya, usted va a ser la misma persona. Y hay algo más. El cristianismo que usted está viviendo se lo está transmitiendo a sus hijos. Pero si usted está viviendo un cristianismo de obediencia, como dice la Biblia, sus hijos van a ser obedientes. No le van a faltar el respeto a ninguna autoridad que esté puesta en la iglesia, hermano. Lo van a respetar. Porque usted es un ejemplo. Pero si usted es desobediente, ¿cómo puede hablar de obediencia? ¿Entendieron, hermano? Bueno, yo creo que estoy hablando solo, pero bueno, yo tengo que seguir hablando, no me puedo quedar callado. Tengo que seguir diciéndole, hermano, porque esto es importante en la vida suya y en la mía. Porque queremos, hermano, ser una iglesia diferente. Yo no quiero que mis nietos sean desobedientes, hermano. Yo no quiero que mis hijos, yo no creo que usted no quiere que sus hijos sean malos creyentes. Quiere que sean buenos creyentes, ¿o no? Que sean un ejemplo. Yo no quiero, hermano, que seamos criticados por ser una iglesia desobediente, una iglesia mala. No. Queremos que, si nos van a criticar, porque seamos una iglesia buena, hermano, ¿o no? ¿Ah? Una iglesia que está unida, pero no solamente por un compromiso, sino realmente que está ligada, que tiene los mismos, ¿cómo se dice? Genes, ¿no? ¿Cómo se dice? El mismo ADN de Cristo. Esa era la palabra que yo quería encontrar. Ya la encontré. Que estamos unidos por ese ADN que es de Cristo, hermano. ¿Ok? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? O sea, que la sangre de Cristo está en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros y que somos parte de Cristo, hermano. Somos propiedad de Él. Somos sus hijos. ¿Entendieron hoy? ¿Okay? Entonces, pero si eso no está en nosotros, si Dios no vive en ti, ¿cómo puedes estar unido con alguien? Es difícil, hermano. Entonces, es importante, hermano. Por favor, es importante. Ahora, en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el verso 42, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, hermano, que era algo maravilloso, yo pienso. No importaba a quién llevara el pan, hermano, la doctrina, hermano, la apoyaban, creían en lo que se les estaba enseñando. Qué cambio tan tremendo, porque la fiesta solo duraba 50 días, hermano. No duraba mucho tiempo. Qué cambio tan tremendo cuando estas personas oyeron el evangelio, hermano, y dijeron, bueno, hemos traído en nuestros países o en nuestra nación donde vivimos, estamos en el exilio, hemos traído alimentos, vamos a ponerlos acá, vamos a compartirlos, vamos a comer. No les importó, hermano. ¿Entendieron, hermano? Pero nosotros, hermano, estamos muy mal. Si un hermano hace una actividad y va a vender comida, hermano, no le compramos porque no nos gusta, pero queremos que nos compren a nosotros. ¿Se da cuenta lo mal que estamos ante Dios, hermano? Si Dios es bueno, hermano, Dios no ha hecho nada en la vida de nosotros porque todavía tiene misericordia. Quiere cambios en la vida de nosotros. Nos está dando la oportunidad. Hermanos, entiendan lo que les estoy diciendo. Porque a lo mejor ya no se lo puedo volver a repetir. A lo mejor hoy puede ser mi última predicación. A lo mejor hoy es el último día que yo estoy con usted. Pero entiendan, hermano, lo que es amarse, lo que es estar unido. Esa iglesia, hermano, no tenía nada decía ser propio. Ellos ponían, aquí está, todo. Y las actividades que las hacían todos en grupos, hermano. Y todos estaban guiados por el Espíritu de Dios. La pregunta es, ¿qué espíritu nos está guiando a nosotros? ¿A qué lado vamos hablando? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros?
Queremos convertirnos en líderes. Entonces empiece desde abajo, empieza a ser primeramente discípulo para que después sea líder. No empiece arriba del árbol, porque se va a caer y se va a estrellar como los aguacates cuando están maduros. Es fácil entender la escritura, hermano. Yo no entiendo por qué no entienden, hermano. Si es tan sencillo, es tan práctico. No entiendo por qué la juventud no entiende. No entiendo por qué los varones, los hermanos jóvenes no entienden. No entiendo yo. ¿Y sabe qué? Yo ya no puedo hacer nada. No puedo hacer nada por usted, ni usted puede hacer nada por mí. Aquí el único es Dios, hermano. Y aquí el único es que nosotros nazcamos de nuevo. Si no le conocemos de verdaderamente, dejemos que Él, y si le conocemos, dejemos que Él nos transforme. Nos transforme. ¿Está entendiendo usted, hermano? Ahora allí, la doctrina jugó un papel muy importante acá, hermano. Y por doctrina, en esta iglesia no queda. Por doctrina en esta iglesia no queda. Porque se le ha enseñado de punta a punta. ¿Entienden, hermano? Ahora, cuando la iglesia estaba en 1 Corintios 1:10, vamos a ir rápido ya, en 1 Corintios 1:10, en el libro de Corintios, en el capítulo 1, versículo 10, dice en la Sagrada Escritura: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Aunque yo sea un payaso para usted, que se ría de mí, pero es lo que está diciendo la Sagrada Escritura. No hay para dónde, hermano. Eso es lo que dice allí. Una misma mente y un mismo parecer. Entonces, no lo podemos entender, hermano. Si está tan práctico, está tan sencillo, hermano. ¿Y por qué Pablo le dijo a los corintios eso? Porque era una iglesia de los corintios, era una iglesia que estaba dividida, hermano. Cada quien jalaba por su lado. Entonces Pablo tiene que decirle. Entonces quedó registrada para que nosotros no lo hagamos, ¿no? Para que busquemos hacer lo mejor para Dios, hermano. ¿Amén? Ahora, en Romanos capítulo 12, en el versículo 4 y 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. O sea que somos parte. Usted es parte mía, yo soy parte suya. Usted es parte del hermano, es parte de la hermana. O sea que todos somos somos del mismo rebaño y del mismo Dios. Amén. Ahora ahí tiene. Ahora, Cristo dijo que quería que una iglesia que no tuviera manchas, es decir, una iglesia que viviera conforme a las enseñanzas, una iglesia trabajadora, una iglesia ferviente en todo. En Efesios, en el capítulo 5, versículo 26, 27, se registra que él quería una iglesia, o se hizo una iglesia para sí mismo, sin mancha y sin arruga, dice. Sin mancha y sin arruga, que no tuviera ninguna contaminación. Pero en Juan, en el capítulo 17, versículo 21, Cristo, en su oración que hace para los discípulos, en ese pasaje incluye a los gentiles para el futuro. En el versículo 21 dice esto. Juan 17, 21 dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabe qué? Por eso es que oímos allá afuera, hermano, mucha gente que no cree en el Evangelio. No cree en el Evangelio porque dice, bueno, si en esa iglesia solo peleando pasan. Y si hoy en diferentes partes, hermano, del mundo, siempre los mismos hermanos hablan de los hermanos. Y es verdad, hermano. Y es verdad, no estoy diciendo que de acá va, pero es verdad, hermano. Se oye, cuando uno va a evangelizar, eso es lo que dice la gente. Si ustedes no se ponen de acuerdo, entonces el nombre de Dios, hermano, no está siendo honrado. ¿Por qué? Porque en dicha iglesia no hay una unidad, no está unida. No tienen el mismo pensamiento. No van caminando entre ellos mismos.
camina cada quien por su lado. Entonces la gente no cree, hermano. Entonces Cristo, el propósito de Cristo en su oración, él dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Dice. Así como yo contigo estoy unido, yo creo que ellos estén unidos. ¿Para qué dice la Escritura? Dice, como tú y yo, oh Padre, en ti. Dice, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando nosotros nos unamos como creyentes, entonces la gente va a creer que Dios vive en la vida de nosotros. Que Dios está aquí, hermano. Entonces la gente va a decir, esa iglesia es buena iglesia. Porque Dios vive en ella. Porque Dios vive en cada hermano. Entonces estaríamos honrando y glorificando el nombre de Dios, hermano. Comenzando desde los niños hasta el último, al más viejo de acá. ¿Entendieron, hermano? Entonces ese es el plan y el propósito de Dios, hermano. No es otro más que ese, hermano. Ahora también en el libro de los Salmos, hermano, en el capítulo 33, 133 dice, mirad cuán bueno, dice. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. En esta armonía, no estoy diciendo, hermano, que todo el tiempo va a haber abrazos y todo eso. No, hermano. Van a haber a veces, ¿cómo se dice? Desacuerdos, pero en el Señor se va a llegar a un acuerdo. ¿Sí me entiende? Esa era la iglesia de antes. Por ejemplo, cuando usted ve que dice que las mujeres de los griegos empezaron a criticar a las mujeres, las viudas que no hacían nada. Entonces fue que eligieron a las 6 personas que iban a encargarse de eso. Entonces Pedro dijo, hay que hacer algo. Entonces era un desacuerdo, pero llegaron a un acuerdo y se alineó la iglesia nuevamente, hermano. Entonces todo eso, hermano, a veces hay desacuerdo, pero a veces no es una ocasión para decir aquí se determinó todo. No, al contrario, hermano. Eso nos va a ayudar a crecer. ¿Ok? Ahora, yo siempre he dicho, yo camino con los que me apoyan, con los que apoyan el ministerio. Con esos son los que yo camino. Pero si usted no apoya, ¿cómo puedo caminar yo con usted? Diga? Si usted no apoya, quiere decir que usted no está de acuerdo. Que usted no quiere saber nada. Hermano, las iglesias no funcionan así. Las iglesias funcionan cuando todas están unidas. Una iglesia buena tiene que estar unida. Porque esa iglesia buena va a traer bendición para la comunidad, hermano. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Ahora bien, la paz trae la unidad, hermano, perfecta. La cual nos llevaría a ser como una réplica de la iglesia del principio. Si hay paz en nuestro corazón, hermano, en todo lo que estamos oyendo, estamos diciendo o hacemos en la vida de nosotros, entonces eso nos llevaría a ser como una réplica de la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama? Del Nuevo Testamentario, perdón. Nos llevaría a ser como una réplica, como ellos. Tal vez no vamos a ser como ellos, perfectos, como ellos fueron, hermano. Pero al menos vamos a vivir una vida como ellos la vivieron. Al servicio del Dios que ellos sirvieron, al cual nosotros servimos. Y solo es una palabra, hermano. Unidad, armonía y amor, que es la misma unidad. En Efesios capítulo 4, en el versículo 3, dice las Sagradas Escrituras de esa manera. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos a guardar, dice la unidad, a guardar la unidad del Espíritu. O sea, hermano, esto quiere decir que si el Espíritu de Dios vive en mí y vive en usted, eso debería de mantenernos unidos. Y debería de mantenernos unidos, hermano, para siempre. Entonces nuestro trabajo es mantener esa unidad, mantener el Espíritu de Dios unido, el mío con el Espíritu suyo y el Espíritu de los demás, unidos, porque es el mismo Espíritu Santo. Yo decido si rompo esa relación. ¿Entendieron, hermano? Y ese es el vínculo perfecto. Ya, al hacer eso, hermano, nos llevaría a ser parte, a ser como una réplica de la iglesia nuevo testamentaria. Ahora, la vida espiritual de la iglesia, hermano, juega un papel muy importante. Cuando Dios toma el control, hermano, de la vida de las personas, hace un cambio y nace el temor en la persona. Hace un cambio y nace el temor en las personas, el respeto a todo lo sagrado. Cuando Dios, hermano, si tú le das la oportunidad a Dios, hermano, de que tome control de tu vida,
que Él sea el centro de tu corazón, va a nacer en ti el respeto y el temor a Él. El respeto a las cosas sagradas, el respeto a lo que es de Dios, hermano. Aquí como estamos como iglesia, hermano, somos un templo del Espíritu de Dios y el cual creo yo, y siempre lo he querido así de esa manera, que debemos de respetar al hermano. Y siempre se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir, si un niño estuviera aquí parado y nos estuviera compartiendo la Escritura, ese niño tenemos que respetarlo como un siervo que Dios ha mandado a que nos enseñe. Si una jovencita se para y nos dice a nosotros, hermano, quiero compartirles un texto de la Biblia, no nos va a predicar, sino nos va a compartir, ¿ok? Tenemos que respetarla como una sierva de Dios. ¿Solo cuando hace ese trabajo? No. Aquí, afuera y donde sea. ¿Entendieron, hermano? Entonces, eso es lo que yo quiero que usted entienda, que fue lo que pasó en la iglesia nuevo testamentaria. Por ejemplo, en el Hechos de los Apóstoles, en el versículo 43 dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Cómo nace ese temor? En esas 3,000 personas nace ese temor, hermano. ¿Sabe por qué? Cuando Dios vio la unidad, hizo una transformación en la vida de ellos. Entonces ellos, hermano, si yo soy una persona mal hablada, una persona egoísta, una persona orgullosa, pero si Dios hace una transformación en mi vida, hermano, va a venir el temor, porque no fui yo el que la hice, no fue la iglesia que la hizo, sino que fue Dios el que hizo la transformación en mi vida. Entonces, en estas 3,000 personas, Dios hace la transformación en la vida de ellas. Entonces, vino sobre ellos temor, el temor de Jehová en la vida de ellos. Y por eso estas personas se convirtieron en unas personas de respeto, hermano. Respetaban a todos, hermano. Respetaban lo sagrado. Se convirtieron en personas unidas, hermano. Compartían lo que tenían, hermano. Esa fue la base que puso Dios y esa es la base que Dios quiere que continúe. Dios no quiere que usted siga Roma, ni las tradiciones de Roma. Dios quiere que siga su palabra. Amén. ¿Entendieron, hermano? Entonces es muy importante, hermano. Es muy importante. Si usted no tiene temor de Dios, ¿cómo se va a unir con las demás personas? Si usted no respeta, ¿cómo se va a unir con las demás personas? Por muy insignificante que sea el hermano. Si su estatus social, hermano, es de un nivel bajo, no importa si es del campo, es de la sierra, de donde sea, hermano. Si es de la alta sociedad, no importa, merece respeto. Merece respeto. Amén. Si nos está enseñando, merece respeto, ¿sí o no? Porque si usted estuviera acá, y yo lo pusiera a enseñar acá, y yo estuviera jugando, traveseando, haciendo cosas, y me estuviera riendo de usted, ¿qué interpretación tendría usted de mi vida? Dígame, ¿qué pensaría usted de mí? Si usted es un poquito aventado, usted me diría a mí, ¿sabe qué, hermano? No importa que usted sea pastor, respete, por favor, que le estoy hablando de Dios, ¿sí o no? ¿Ah? Pero eso a usted le traía, se jugaría el todo por el todo, ¿no? Eso le haría que esperar si yo voy a reaccionar en un sentido de humildad, o me voy a enojar con usted, o no sé. Es un riesgo el que se corre. Hasta ahorita no he corrido ese riesgo yo, pero lo voy a correr un día de esto. De verdad, voy a correr ese riesgo. Porque si no lo corro, nunca voy a saber qué es lo que tengo. ¿Entendieron, hermano? No me voy a dar cuenta con quién cuento y con quién no. Por eso, hermano, en estas personas vino el temor. Y empezaron a respetar a Pedro y a todos los apóstoles, hermano, y a todos los que los instruían en las cosas de Dios, hermano. Mientras no haya una transformación en la vida de nosotros, no va a haber respeto a Dios, hermano. Aquí dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría. O sea, hermano, lo que me gusta es lo de este versículo, que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, que eran personas
sencillas de corazón. O sea, después de haber sido tal vez personas, hermano, no sé cómo era la vida de ellos, pero estaban en una generación maligna y perversa, dice la Escritura, y luego después, hermano, son transformados, dejan todo el mundo atrás, hermano, y se convierten en personas sencillas, en personas amables, en personas sinceras, en personas honestas, en personas que honraban a Dios y respetaban a Dios, hermano. ¿No podemos ser nosotros eso? Tanto tiempo que se nos ha enseñado, respeten, pongan atención, hagan esto, y no hacemos caso. O sea, nos importa un comino lo que diga el que está predicando. Y estamos mal, hermano, 100%. Estas personas, hermano, eran sencillas de corazón. Estas personas, yo me imagino que tal vez alguna familia decía, hermano, vengan, los invito a mi casa para que vayan y compartamos algo. Esta gente iba, hermano, con sencillez de corazón, hermano. Hágalo ahora. Ah, no voy a ir. ¿Por qué? Porque él no fue a la milla. ¿Ah? Y esa risita se te debe de quitar. Porque es la verdad. En lugar de reírnos, hermano, nos debía dar dolor, tristeza, hermano, que estamos mal. Que queremos ser una iglesia y hasta ahorita ni sabemos qué es ser una iglesia. Sencillez de corazón, hermano. Humildad. Pero no va a existir en la vida de usted ni en la mía si no hay una transformación. Si no hay un arrepentimiento dentro de nosotros, hermano. Jamás va a existir. Porque cada quien va a jalar por su lado, hermano. Los que trabajamos en el campo y trabajaron con bueyes, usted sabe, escuchen lo que estoy, bueyes, no estoy hablando de la otra palabra, ¿ok? Usted sabe que cuando pone una yunta de bueyes a trabajar, uno va adelante y otro va atrás. ¿Sí o no? Nunca van parejos. Es raro cuando van parejos. Lo digo porque yo trabajé mucho en el campo y trabajé con animales. Siempre hay uno que va adelante, porque tiene más fuerza o porque tiene más experiencia. Pero a veces, hermano, van juntos. Eso quiere decir que están de acuerdo. Pero cuando uno va adelante, no están de acuerdo. El otro va renegando porque no está de acuerdo. Que le han puesto el yugo con él. Yo tenía una pareja de bueyes. Cuando los ponía juntos, trabajaban bien, pero cuando el más viejo lo ponía con otro, ¿sabe qué hacía? El nuevo no quería jalar con el viejo. Es como que pusiéramos a un joven, hermano, mire, usted va a trabajar con este viejito ya, ¿ok? Hermano, pero si está para agacharse, la piensa. Mejor mándeme a mí solo, hermano, yo lo hago. En vez de él, todo el trabajo que él va a hacer, yo lo hago. Así es la iglesia, hermano. Así que si te ponen con quien te pongan, tú tienes que trabajar y punto. Tienes que estar unido. La misma naturaleza los enseña, hermano. Cuando hay un acuerdo o cuando no hay un acuerdo. Cuando hay sencillez de corazón, hermano, no importa con quién estés, hermano. No importa. Yo me senté en la mesa de un millonario a comer. Estoy hablando de personas que tienen billete, hermano. Millonario. Y cuando íbamos a comer, a mí me habían entrenado hasta cómo iba a usar la cuchara, hasta la derecha. Un montón, me dieron clases específicas para eso. Y yo cuando me senté en la mesa de ese hombre, oré a Dios y dije, Señor, por favor, ayúdame. Ayúdame. 2 experiencias he tenido de esas. Ayúdame, Señora, no voy a cometer un error porque yo soy bien hartón. Me gusta comer bien. Usted sabe, ¿me entiende? Entonces, me dijo este millonario, pastor, me dijo, sí. Usted está en su casa. Olvídese de esos tenedores, olvídese de todo lo que está. Coma como usted es. Porque usted y yo somos iguales ante Dios. Fíjese. Todo el imperio que habían construido en mí se derrumbó en un ratito. Lo que quiero que vaya, la sencillez de ese hombre. Y por eso Dios lo ha bendecido mucho. Después estuve con un evangelista, hermano, dueño de muchas hectáreas de tierra, hermano, sembradíos de cebada y todo eso, hermano. Y cuando íbamos a comer, yo estaba esperando, oró él para comer, y yo vi que se puso una de esas cosas que dan no es servilleta, sino que es un mantel, se lo metió así, ¿va?
Y yo esperando a qué horas iba a agarrar el tenedor para comer yo como él, va, yo a seguir siguiendo sus pasos. Y me dijo, pastor, dijo así, ya oramos, hay que comer, dijo así. Y agarró la pierna de pollo rosa. Gente de dinero, hermano. Gente sencilla, gente práctica, hermano. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos gente sencilla, práctica. No quiere decir que seamos golosos, hermano, y todo eso, desbaratar todos los pasteles, todo lo que está ahí. No, hermano. No estoy hablando de eso, hermano. Estoy hablando de ser sencillo. Esa iglesia era tan sencilla, hermano. Y entre ellos había gente de dinero, hermano. Pero eran sencillos de corazón. Quiero que entienda qué es lo que Dios puede hacer en la vida suya. Transformar su corazón y transformar el mío. Ese es el plan y el propósito por el cual estamos acá esta tarde. Ahora, ya vamos a terminar. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32, se registra otro evento de esta iglesia. En el versículo 32 dice, de Hechos de los Apóstoles 4:32, dice, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que lo tenían todas las cosas en común. Y con gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y abundaban en gracia y era sobre todos ellos. El amor de Dios se había desparramado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32 al 33. Se había derramado en ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o cosas las vendían y traían todo el precio de lo vendido a los apóstoles, hermano. Se los daban para que la obra continuara. Es lo que nosotros hacemos hoy, hermano. Nosotros hacemos actividades para ayudar a la obra misionera, para que avance el evangelio, hermano. Mientras otras iglesias se están enriqueciendo, hermano. ¿Por qué? Porque no conocen la base. Ahora, esta iglesia, hermano, se reunía en adoración y alabanza, dando la honra y la gloria a Dios, hermano. Como en la alabanza era dada a Dios como una ofrenda de agradecimiento. La alabanza, el canto, hermano, era dado a Dios como una ofrenda de agradecimiento. Yo pienso que cuando le cantamos a Dios, cuando nos paramos, que cantamos un congregacional o un himno, deberíamos dárselo a Dios como una ofrenda a Él. Ponernos en las manos de Él. Por ejemplo, en el Salmo 95:6 dice que vengamos y nos postremos ante Él y le adoremos a Él, postrados, dice, con una sencillez de corazón, hermano. En Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice que seamos, que cambiemos o transformemos nuestra vida. Nos habla de un vestuario, hermano, pero lo que interesa, lo que dice Colosenses es que nosotros seamos de un mismo sentir, de una misma cosa, de una misma persona, todos, hermano. Entonces, si nosotros hacemos lo correcto ante los ojos de Dios, todo va a estar bien, hermano. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, entrañables, de misericordia, de benignidad, humildad y mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, hay que vestirse de ese vestido de humildad, de sencillez como esta iglesia, hermano, para poder hacer lo correcto ante Dios. Finalmente, hermano, con esto, es la última que le leo, lo que la iglesia hizo. Alababan a Dios, dice el capítulo 2, versículo 47, de hecho. Alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se da cuenta, no? Simple y sencillamente por una sola cosa. Sencillez de corazón. Transformación de la vida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está su vida hoy como creyente? ¿Usted cree que su vida ha sido transformada por Dios? ¿O cree que Dios se la puede transformar y puede cambiarlo a usted y darle otro sistema de vida? Yo creo que sí. Yo creo que sí, hermano, que estamos en el momento y en el punto adecuado, donde Dios puede cambiar nuestra vida y transformar nuestra vida y hacer de nosotros una persona diferente. Y si no le conoce como Salvador, usted puede darle su vida a Dios y Él le puede perdonar y salvar. Él puede transformar directamente su vida hoy, esta mañana. Así como lo hizo en esas 3,000 personas, el deseo de Dios era tal vez hacerlo en toda la nación de Israel. Pero no todos le creyeron, hermano. Pero esos 3,000 que creyeron, hermano, fueron transformados.
nosotros podemos ser transformados. Nosotros podemos volver a una sencillez y a una unidad con el hermano. Aunque el hermano tenga sus indiferencias, yo tenga las mías, aunque tenga mal los pensamientos diferentes, pero puedo cambiar, puedo transformar mi vida. Si tan solo le dejo la oportunidad a Dios. Póngase en las manos de Dios. Si no le conoce como Salvador, Dios le quiere perdonar. Confiésele sus pecados. Y si le conoce como Salvador, y usted dice, yo sé que Dios me perdonó, pues déle la oportunidad que lo transforme, que lo cambie. Sé que va a ser muy difícil porque es un proceso de unidad. Porque es muy difícil amar a una persona a la cual nunca te has acercado. Pero esa persona también tiene sentimiento, tiene corazón, tiene espíritu, tiene alma y tiene necesidades también como tú. Dios puede cambiarte esta mañana. Señor Jesús, gracias por hablar a mi corazón. Gracias por enseñarme con tu palabra, Señor, todo lo que debemos de hacer. Gracias, Señor, por el temor que pusiste en esa iglesia, lo puedes poner en nosotros. Y podemos respetar todo lo sagrado. Pedimos que transformes nuestras vidas, Padre. Que nos despiertes del sueño en que estamos cayendo, Padre. Para que tú envíes bendición a esta casa, Señor. Para que envíes vida eterna. Para que nuestros jóvenes, nuestras jovencitas sean diferentes, generaciones diferentes. Para que nuestra vida sea cambiada y transformada como creyentes. Gracias, Señor, por todo lo bueno y lo maravilloso que has sido con nosotros. Gracias por hablar al corazón de nosotros. Pienso que has hablado al corazón de cada uno de nosotros. Y en su momento se va a ver el cambio y la transformación, como se vio en esa iglesia. Gracias por eso, en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Que la bendición de Dios vaya en su vida, hermano. Es el deseo de mi corazón. Bendiciones.